Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, yo sigo de viaje, me estoy volviendo hoy a la tardecita, así que les voy a dejar un video en el cual vamos a tratar el tema de el servicio público domiciliario de gas natural. Recuerdan que cuando hablamos del de energía eléctrica, yo les comentaba que es bastante parecido, que son servicios similares. Y la verdad es que el negocio está organizado de la misma forma, bien segmentado, bien. Nosotros podemos segmentar la actividad en tres, como en la energía eléctrica, en producción o captación de gas, transporte y distribución. Bien, la ley que la regula se las estoy dejando, se las estoy subiendo ya subrayadas y leen lo importante nada más. Es la 24076. Este es el marco regulatorio de la actividad y la ley comienza fijando que el transporte y distribución de gas natural van a constituir un servicio público nacional, que es lo que va a regular esta ley, y después hace mención a una ley bastante vieja, la 17.319, que es la que regula la producción, captación y tratamiento del gas. Dentro de las políticas que se fijan en esta ley, esto lo han visto cuando hicieron el trabajo de entes reguladores, que también esta ley crea el ente regulador nacional del gas. Entre los objetivos es, les decía, proteger los derechos de los consumidores, promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural, alentar las inversiones para asegurar el suministro a largo plazo. Esto de aumentar las inversiones, por eso se trata de, en este caso, de un servicio que se divide y que se establece como servicio público el transporte y la distribución, que también en este caso tienen costos hundidos, es carísimo y no hay otra forma de que se desarrolle si no es a través de prestadores monopólicos. Por ejemplo, en el caso de transporte tenemos dos empresas nada más que transportan gas, TGS y TGN, Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur. Después van a tener unos mapitas donde están ahí la zona que operan cada una. Y las distribuidoras pasa exactamente lo mismo, hay distribuidoras por zonas, pero hay una sola distribuidora. El costo que implica tanto los tubos de transporte, tirar una red de transporte de gas, como una red de distribución, son tan altos, son costos hundidos, hundidos porque no se pueden recuperar, ¿no? Más allá de que estén hundidos también literalmente bajo el suelo, pero son costos tan altos que no justifican que haya competencia. No puede haber competencia porque ninguna empresa se le ocurriría invertir, hacer tal inversión una inversión de tal magnitud como para competir a ver a quién le compramos gas. Sí existe competencia, por otro lado, entre los productores y captadores de gas. Por eso la ley los saca de la parte de servicio público, si bien esta actividad está mucho más regulada que la generación de energía eléctrica, porque esta es una actividad mucho más peligrosa y mucho más contaminante. La generación la generación, no, perdón, la producción o la captación de gas se hace a través de, tanto como el petróleo, de perforaciones en la superficie como en el lecho submarino, en algunos casos a mucha profundidad, y en esas perforaciones no solo se va en busca de petróleo y de gas, sino que también se perforan acuíferos y demás, con lo cual la actividad tiene que estar bastante regulada para no contaminar. Lo mismo en el mar, pasa habrán visto, cuando se rompe alguna de las plataformas, que empieza a salir el crudo y a contaminar todo el agua. Así que bueno, la actividad está bastante regulada. Dentro de otros aspectos que contempla la ley es, bueno, incentivar a la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución, incentivar al uso racional del gas natural, porque sabemos que, a diferencia de la energía eléctrica, el gas natural es un recurso no renovable. Nosotros tenemos una determinada cantidad de millones de metros cúbicos de gas natural que no se van a seguir generando con el tiempo. Una vez que extraigamos la totalidad no va a haber más. No obstante, esta cantidad limitada de todos los hidrocarburos, ¿no?
como los métodos de exploración se han ido mejorando y han ido creciendo, cada vez hay mayores reservas de gas. Esto lo cual parecería extraño, ¿no? Yo ahí les dejo también un link de una página de una empresa de gas española que es muy buena, porque uno diría, esto es un recurso que no es renovable, es decir, no se vuelve a generar. Tenemos una cantidad cierta de millones, billones, en realidad son trillones de metros cúbicos de gas. Ahora, esos metros cúbicos de gas se van consumiendo día a día. No obstante eso, desde la década del 50, del 60, hasta la actualidad se ha duplicado la cantidad de metros cúbicos de gas disponible. ¿Eso por qué es? Eso es porque han mejorado mucho la forma de detección. La primera etapa en el proceso para la captación o la producción del gas natural es el proceso de exploración, y los métodos de exploración para encontrar el gas se han ido modificando con el tiempo, se han ido mucho más, se han ido perfeccionando. Entonces es mucho más fácil y mucho más certero encontrar gas ahora que en la década del 40 o en la década del 50, sumado a métodos no convencionales que han surgido recién estos en los últimos 20 años. Todos deben pensar, y en nuestro país, en Vaca Muerta, en los métodos del shale gas, como se llama, o el shale petróleo, que es lo que ha revolucionado en los últimos años la extracción de gas y de petróleo, y ha convertido o va a convertir a la Argentina. La Argentina es, en reservas de gas, el segundo país en el mundo que más reservas de gas tiene. Imagínense que esto es una locura. Nosotros podemos llegar a potenciar con la extracción de gas y de todos los hidrocarburos de Vaca Muerta, llegar a estar al nivel de los países de Oriente Medio, de Qatar, de Irán, de Arabia Saudita, con la cantidad de gas que tenemos. La segunda reserva más grande del mundo de gas la tiene la Argentina. La primera la tiene China y la segunda reserva más grande la tiene la Argentina. ¿Cuál es el tema? Es que es este tipo de gas, el shale gas, que es mucho más caro y mucho más difícil de extraer que el gas común. Yo ahí les dejo un video que está muy bueno, son 10 minutos, es extenso, pero les habla de todas las etapas de captación, desde la captación hasta la distribución a los domicilios, de todas las etapas para la obtención del gas. Les decía, en el caso del gas que hay en Vaca Muerta y el petróleo que hay en Vaca Muerta, que nos transforma en una potencia mundial en hidrocarburos, el problema es que este shale gas no se encuentra como las reservas. En general el gas se encuentra como en bolsones, como en agujeros dentro de la tierra. Imagínense un pan. ¿Vieron esos panes caseros así redondos, grandotes, que tienen alvéolos, que tienen agujeros? Bien, así es nuestro subsuelo. Entonces hay que empezar a perforar hasta encontrar esos bolsones, esos alvéolos, donde hay en general reservas que se llaman libres, donde hay solamente gas, o reservas, alvéolos o huecos, donde hay gas mezclado con petróleo, los cuales se sacan los dos y después se divide y se van acomodando. Obviamente, lo que hay no es solamente el gas natural que nosotros usamos en nuestra casa, hay un montón de gases, hay butano, hay metano, hay un montón de composiciones químicas que se van limpiando y que se van usando se les va dando otro uso que no es el del gas natural o el gas domiciliario. En esas formaciones, las formaciones tradicionales, les decían, son como huecos, como alvéolos dentro de la tierra, como un agujerito dentro de la tierra, en donde una broca, como una agujereadora, se va haciendo un agujero, hasta llegar, le digo, a veces hasta 5.000 metros de profundidad, y se encuentra eso. El gas, como está comprimido bajo presión, sale solo. En general, si no, bueno, hay métodos de bombeo. El gas suele salir solo, va a plantas de tratamiento donde se le sacan los componentes que no se utilizan, y
después de esas plantas de tratamiento, en general se les da presión para poder transportarlo después por los gasoductos, se les inyecta aire, se les da presión o se los enfría de tal manera que se comprime muchísimo su volumen y se los carga en esos buques de transporte. ¿Vieron esos que tienen como unas pelotas arriba? Donde ese gas se llama licuado porque el gas se licúa, se hace un tratamiento en el cual se le inyecta frío, se lo va moviendo y el gas baja muchísimo su volumen. Imagínense que un barco de esos trae 3 o 4 de esas pelotas y por ahí eso nos puede abastecer, no sé, de un mes de gas a toda una provincia. Con lo cual después en plantas que se llaman regasificadoras, eso se le vuelve a dar calor, se vuelve a dar la presión que después va a llevar en los gasoductos y se transforma en mucha más cantidad de metros cúbicos de gas. Pero les decía, el shale gas, que es el que está en Vaca Muerta, en realidad no está en bolsones y en pozos así, sino que está entre piedras. Hay piedras en general arcillosas que tienen pequeños agujeritos, pequeños. ¿Vieron esas piedras que encontramos, no sé, por ejemplo, en acantilados, que son piedras que las tocamos y se rompe, se van rompiendo? Acá en Mar del Plata, digo, en el acantilado. Y en el medio, cuando las rompemos o cuando las apretamos, son piedras como de arena o de arcilla, tienen como muchos agujeritos. Bueno, esto es algo así. Hay muchos agujeritos y en esos agujeritos se concentra gas o petróleo. Para extraerlo, lo que hay que hacer es romper esas piedras. Este es el método de extracción de shale gas y de shale petróleo, que es lo que se llama comúnmente fracking o fractura. Eso se hace a través de agua, se inyecta gran cantidad de agua mezclada con arena y otros productos químicos a mucha presión y eso va haciendo que la piedra se rompa, se desgrane, quede solamente un material como la arena o la arcilla y desprenda el gas y el petróleo. ¿Qué pasa? Estos métodos son mucho más caros que el hacer un agujero y sacar el gas y bombear el gas y el petróleo para arriba. Entonces, cuando el costo del gas o del petróleo baja tanto en el mercado, estos métodos ya no son considerados, ya no conviene, es mucho más el costo de sacar el petróleo o el gas que lo que el gas vale. Por ejemplo, no sé, el petróleo, por ejemplo, el barril del petróleo, que es una cotización internacional que ustedes pueden ver, está hoy creo que abrió en 37, 38 dólares. Llegó a estar hace 10 años atrás en 100 dólares, hablamos del barril, ¿no? En 100 dólares el barril, como cotización máxima, donde empezó a ir a un furor el tema del fracking. El fracking se desarrolla primero en Estados Unidos, cuando Estados Unidos empieza a tener una carencia importante de hidrocarburos, porque su industria pedía cada vez más hidrocarburos y a partir de los problemas que Estados Unidos tiene con la OPEP, con la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, que habían subido un montón los precios del petróleo, Estados Unidos empieza a buscar formas alternativas y encuentra este shale oil y empieza a extraer petróleo por fractura. El petróleo ahí estaba arriba de 100 dólares el barril. Bien, con lo cual a Estados Unidos le resultaba mucho más económico todo este procedimiento de extraer el petróleo por el método del fracking que comprárselo a Arabia Saudita. Esto, imagínense, guerra del Golfo y todos estos problemas en Medio Oriente. Después, la situación en Medio Oriente se acomoda. Obviamente Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo, interviene en todos estos conflictos bélicos para asegurarse un flujo constante de petróleo a costo bajo. Cuando el petróleo empieza a bajar de precio, ya estos métodos de fractura o de fracking no resultaban convenientes porque era mucho más caro hacer todo ese procedimiento para extraer petróleo que comprárselo a los árabes. Bien, lo mismo que con el gas. Entonces se para un poco el fracking, ahora está bastante parado porque ya les digo, el petróleo está en 37, 38 dólares el barril. A este precio conviene traer petróleo importado de los países productores y gas también que producirlo. Con el gas es distinto
porque también es bastante costoso el traslado, tanto a través de barcos como a través de gasoductos. Bien, entonces nuestro país sigue utilizando el gas que generan tanto las perforaciones tradicionales como estas de fracking, que es lo que se llama shale. En el caso del gas, el precio también tuvo una modificación increíble. Ahora estamos en uno de los momentos históricos donde el gas está más barato en el mundo. El precio del gas y el precio del petróleo van asociados siempre, porque ya les digo, es muy común encontrar gas y petróleo en el mismo yacimiento. Así como el petróleo se mide en barriles, la unidad de medida del gas es en BTU, se llama, millones de BTU. El precio se fija así. BTU es British Thermal Unit, es unidad de energía británica. La explicación es un BTU es la cantidad de calor que se necesita para subir 1 grado Fahrenheit una olla con una masa de 1 libra de agua. Es decir, la cantidad de gas, el metraje cúbico del gas va a ser la cantidad, me va a dar la cantidad de energía que yo necesite para subir 1 grado esa cantidad de agua, para que ascienda 1 grado esa cantidad de agua. La van a ver también, la unidad de BTU se utiliza mucho en los aire acondicionados. Les decía, el precio del gas natural tuvo una modificación, ahora está muy barato, con lo cual ahora no es nada conveniente hacer esto del fracking. Hoy el gas natural está cotizando, creo que 1,75 dólares el millón de BTU, pero por ejemplo, no sé, en septiembre del 2005 el gas cotizaba 12 dólares el millón de BTU, en 2008 cotizaba también 13 dólares el millón de BTU y ahora está en $1,75, es decir, ahora está muy barato en relación a los precios que tenía antes, con lo cual algunos métodos de extracción como el de fracking no resultan convenientes. Pero bueno, vamos a continuar con la ley, que es lo que me interesaba. Les decía, la ley regula los dos segmentos del negocio del gas que son servicio público, que es el transporte y la distribución. Bien, hace mención a que el transporte y la distribución debe ser realizado por personas jurídicas de derecho privado, acá no pueden intervenir personas humanas, a las que el Estado haya habilitado a través de el otorgamiento o de concesiones, licencias o permisos. Después en otra clase vamos a hablar de estos tres instituciones, de estas tres formas de otorgar la prestación de un servicio público a un particular. En nuestro país se utilizan esas tres: concesión, licencia o permiso. Después vamos a ver, la concesión es la más importante, es la que más derechos asegura. El permiso es el que menos derechos asegura. Después lo vamos a ver en profundidad en otra clase esto y las distintas, cómo se han otorgado los distintos servicios públicos. Por ejemplo, no sé, las telefónicas son licenciatarias, las distribuidoras de gas son concesionarias, las empresas de transporte son permisionarias, según el grado de seguridad jurídica que le quiera otorgar el Estado al otorgamiento de ese servicio público, lo otorga por concesión, por licencia o por permiso. Bien, pero bueno, esto no es lo importante hoy. Define también la ley, y esto está bastante bueno, quiénes son los sujetos activos de la industria del gas y los define a cada uno de estos. Menciona como sujetos activos de la industria del gas los productores, captadores, procesadores, transportistas, almacenadores, distribuidores, comercializadores y consumidores que contraten directamente con el productor de gas natural. Acá también existe la posibilidad, como la energía, de que un gran consumidor de gas pueda directamente comprarle al productor de gas, bien, al que tiene el pozo, el yacimiento gasífero. ¿Qué va a hacer? Yo soy un gran consumidor de gas porque, por ejemplo, tengo una metalúrgica y necesito mucho gas para los hornos. Entonces no se lo voy a comprar a Camus y Gas Pampeana, se lo voy a comprar directamente a YPF, a Shell, a, no sé, Pan American Energy, a Total,
a cualquiera de estos grandes operadores del mercado internacional. Y se lo voy a pagar mucho más barato. Y después voy a tener que alquilar capacidad de transporte. Los transportadores y los distribuidores no se van a poder negar, en tanto que ellos están explotando un servicio público, no se van a poder negar a venderme capacidad de transporte. Y yo lo que les voy a comprar es como si comprara, como si me lo trajeran en un camión, pero bueno, en este caso va a ocupar un pedacito del gasoducto, ese gas que yo estoy comprando, que obviamente es una cosa fungible. ¿Recuerdan cuando veíamos esta calificación de cosas fungibles o no fungibles? El gas va a entrar en el caño y yo le compré, no sé, 1.000.000 de metros cúbicos a Total Gas. Bueno, ese 1.000.000 de metros cúbicos va a entrar a la misma presión que el resto y va a ser el mismo gas que usamos nosotros en nuestra casa, con la diferencia de que ese me va a venir directamente a la fábrica desde el productor. Voy a utilizar las mismas cañerías que utilizamos todos en nuestras casas, pero la diferencia va a ser que yo voy a pagarle directamente al productor el precio del gas a boca de pozo, que es como se mide, como se toma el precio del gas. El precio del gas que nosotros pasamos es el precio del gas a boca de pozo más la tarifa de transporte y la tarifa de distribución. Yo voy a pagar el precio del gas a boca de pozo, que es cuando recién lo extraen, y después le voy a pagar el espacio que va a ocupar ese gas que me traen a mí al transportista y al distribuidor, que me va a salir eso mucho más barato que comprarle el gas al distribuidor. Bien, pero bueno, los que les mencionaba son los sujetos de la industria del gas. No obstante, la 24076 va a regular a los transportistas, distribuidores, comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor. El resto, productores, captadores y procesadores, están excluidos del tratamiento de la ley. No obstante, la ley define, por ejemplo, el productor como toda persona física o jurídica que es titular de una concesión de explotación de hidrocarburos, concesión u otro título que tenga, y extrae gas natural de yacimientos ubicados en nuestro territorio. Bien, pudiendo disponer libremente del mismo. Nosotros en algunos años tuvimos que importar gas porque no había trabajo de exploración y explotación, básicamente cuando se generan problemas con el tipo de cambio, la salida de dólares del país y demás, obviamente todo el costo que insume la exploración, después la perforación, la extracción y el tratamiento del gas es infernal. Bien, después esto sale durante meses o años de un mismo pozo, con lo cual, pero los costos que hay para explorar básicamente, porque muchas veces se explora un terreno, se manda la broca para abajo, se llega y no había gas ahí, había agua o había algún otro producto que no sirve. Entonces, el costo es altísimo. Obviamente las empresas cuando extraen esto lo ponen en el mercado, lo venden en el mercado local, que es donde resulta más económico dado que se transporta por tuberías, pero mucho el excedente lo venden en el mercado extranjero a través de estos barcos de transporte, de los metaneros. Pero cuando hay problemas con el tipo de cambio, con la divisa, no se pueden girar dólares al exterior o eso, obviamente las empresas que no son argentinas se retraen en la producción y no invierten. Bien. O cuando el gas está muy barato. Entonces, tuvimos nosotros muchos años en los cuales tuvimos que importar gas. Por suerte, en los últimos, les diría, 10, 12 años, no es necesario importar gas y de hecho se ha nuevamente llegado a la exportación de gas. Nosotros casi todo el gas que usa Chile tiene muy poco gas y casi todo el gas se lo exportamos nosotros. A mí me tocó, creo que en la primera presidencia de Néstor, o creo que era la de Néstor, de un momento en que había muy poco gas, justo viajé a Chile y nosotros le habíamos cortado la exportación. Chile tiene un problema, saben, de años por la salida al mar con Bolivia, con lo cual Bolivia tampoco le exportaba gas y lo que hacía la Argentina era importar gas de Bolivia y ese mismo gas exportárselo a Chile,
Y bueno, en ese momento se había cortado porque la importación de gas que se Argentina de Bolivia la usaba toda para consumo interno y Chile no tenía gas y uno iba a un shopping o a un restaurante y hacía frío, pero frío de estar con campera. Me acuerdo de ir a un shopping y estar con la campera puesta cerrada así adentro porque los lugares públicos les habían cortado el suministro de gas y hacía frío como afuera, era increíble. El poco gas que había era para uso domiciliario y no para uso comercial o industrial. Eh, pero bueno, son países que son dependientes. Chile es totalmente dependiente de Argentina, del gas, y obviamente de lo que importe por vía de barcos. Pero bueno, en ese momento, ahora sí producimos bastante. Si entran a la página del Enargas, así como la otra vez entrábamos a la de Camesa, ahí les informan mes a mes. No es online como la de Camesa la información, pero mes a mes cuál es la cantidad de metros cúbicos que se exportaron y demás. Y se está logrando nuevamente exportar. La ley define como transportista a las personas jurídicas responsables de transportar el gas natural desde el punto de ingreso al sistema de transporte hasta el punto de recepción por los distribuidores o los consumidores que contraten directamente con el productor. Y define al distribuidor como el prestador responsable de recibir el gas del transportista y abastecer ya finalmente a los consumidores a través de una red de distribución domiciliaria hasta el medidor de consumo. Bien, obviamente cada distribuidor va a tener una zona geográfica delimitada por las licitaciones que se hicieron en la década del 90. Bien. Los transportistas y distribuidores tienen así como en el caso de la energía eléctrica, también una servidumbre de paso otorgada por ley, así que ninguno de nosotros se puede negar a que un distribuidor haga el tendido de sus caños, o que un transportista también haga el tendido de sus caños por nuestra propiedad, con lo cual se fijan ciertos valores para pagar esa servidumbre, obviamente al utilizar una parte de nuestra tierra, de nuestra propiedad, nos tienen que pagar en dinero, ¿no? Por la servidumbre, por esta posibilidad de utilización, aun cuando esto va enterrado, obviamente que vamos a ver de alguna manera limitada el uso del terreno, dado que tenemos un gasoducto abajo, y así que la ley le confiere a las empresas esa servidumbre, y si no se ponen de acuerdo hay todo un procedimiento para determinar cuál es el costo. Obliga también la ley a los distribuidores a satisfacer toda la demanda razonable que haya de servicio de gas natural, bien, y a transportistas y distribuidores a permitir el acceso indiscriminado a terceros a la capacidad de transporte y distribución en sus respectivos sistemas, en tanto esta capacidad no esté ya anteriormente comprometida para abastecer a la demanda contratada. Acá les decía que tienen la obligación de, si yo le compro directamente al productor el gas, porque soy un gran consumidor, de venderme ellos capacidad de transporte. En relación a la tarifa, la ley establece que la tarifa es el resultado de la suma del precio de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, es lo que yo les decía, el precio de gas a boca de pozo, la tarifa del transporte y la tarifa de distribución. Obviamente, la ley establecía, cuando se creó estábamos en una época en la cual casi no había inflación, así que la ley establecía que las tarifas iban a modificarse cada 5 años, se revisaban y se iba a ajustar el sistema de tarifas para que la tarifa fuera cada vez menor y demás, desde ya que la creciente inflación que ha tenido nuestro país y las diferencias en la política monetaria. Recuerden que el gas es un commodity, el precio del millón de BTU es el mismo en todo el mundo, con lo cual esto está en dólares y varía en función de cuánto suba o cuánto baje el dólar. Nuestro país le resulta mucho más sencillo regular transporte y distribución porque son servicios públicos. Respecto de el precio del gas en boca de pozo,
también hay una regulación especial, así como el petróleo, tienen un precio en nuestro país distinto del precio que tienen a nivel mundial para poder asegurar el abastecimiento. Con el petróleo pasan, habrán escuchado alguna vez que hay un precio de barril criollo, que creo que está fijado ahora en $75, con lo cual mientras el barril importado, el precio del petróleo, no sé, el Brent, el petróleo Brent, que es el que se toma en Inglaterra, o el Texas, que es el que se toma en el resto del mundo, son los dos precios, el WTI, son los dos precios que figuran, están en 30 y pico, $40, y en la Argentina está en $75 el barril, para asegurar que se siga explorando, explotando y produciendo petróleo en nuestro país, que es el que utilizamos comúnmente nosotros, tanto en los combustibles, en los plásticos y en cualquiera de los usos que tiene. Con eso aseguramos que se pueda seguir produciendo en nuestro país y no tener que importar petróleo desde otro lado. Así que el tema tarifario en el gas, la verdad que más allá de lo que establece la ley, es un tema que se ha ido modificando con cada uno de los gobiernos, congelando tarifas, abriendo tarifas, dolarizándolas, especificándolas, y no tiene, la verdad que no tiene mucho sentido leerlo de la ley. La ley crea también, les decía, el Ente Nacional Regulador del Gas. No lo vamos yo se los marqué, está en el apunte, no lo vamos a ver mucho porque es un tema que ustedes ya trataron. ¿Cuáles son las obligaciones del Enargas y demás? Bueno, ya las conocemos. El tema de fijar la tarifa, controlar a los prestadores, asistir al Poder Ejecutivo en lo que se refiere al otorgamiento de las concesiones, caducidades, reemplazo de los concesionarios y demás. Respecto a los operadores del sistema, le decía, en lo que se refiere ¿cómo es? A transportistas, en nuestro país tenemos dos, TGN, Transportadora de Gas del Norte, y TGS, Transportadora de Gas del Sur. En lo que se refiere a distribuidores hay más o menos coinciden está dividido en zonas y coinciden con la electricidad. Tenemos, por ejemplo, Gasnor, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Gasnea, Noreste, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Distribuidora de gas del centro, Córdoba, Catamarca y La Rioja. Litoral Gas, Santa Fe y el noreste de la provincia de Buenos Aires. Distribuidora de gas Cuyana, Mendoza, San Juan y San Luis. Camus y Gas Pampeana, La Pampa, norte, centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Camus y Gas del Sur, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. Y después en la zona de Capital Federal y el AMBA y La Plata tenemos Gas Natural Van, Gasvan, que tiene el norte del Gran Buenos Aires, y Metrogas, que tiene Capital Federal y el sur del Gran Buenos Aires. Bien, así que tenemos, ¿cuántas son? 3, 6, 7, 8, 9 distribuidoras, 10 distribuidoras, 9 distribuidoras, 2 transportadoras. El servicio de gas domiciliario no tiene mayores complicaciones, les decía, es muy parecido al de energía eléctrica, así que ahí en el tablón yo les subo un videíto, les subí algunos links de algunas páginas que están buenas, que hacen referencia a quiénes son los mayores productores mundiales de gas, bueno, y demás, a cómo es todo el procedimiento, desde la exploración hasta que el gas llega a nuestro domicilio, así que con eso van a tener suficiente. Nada más, los saludo, me quedó cortito el video, 35 minutos, así que véanlo el fin de semana y nos volvemos a ver el lunes. Chao, hasta luego.